¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Carol Murillo, socióloga y catedrática universitaria desde Quito. Carol Murillo, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un enorme gusto saludarte a los tiempos. El enorme gusto también es nuestro. Carol, tú has escrito un artículo bajo el título, leo, ¿ha nacido el libertarismo o el filofascismo en Ecuador? ¿A qué te refieres? Bueno, el Ecuador, un país de Sudamérica, está viviendo una crisis política profunda, acompañada de una crisis social, económica y yo diría también moral, sobre todo porque está empujada por la presencia del narcotráfico en el país y su penetración en instituciones del Estado. Hace poco tiempo, aunque a nadie le gustó, el embajador de Estados Unidos en el Ecuador denunció que había narcogenerales. Y desde entonces, eso fue en el gobierno del señor Guillermo Lasso, desde entonces la crítica, los análisis giran en torno a esa penetración del narcotráfico, a narcotraficantes internos en el país, en el Ecuador, y a crimen organizado. De tal manera que esa crisis de delincuencia, esa crisis de violencia, de sicariato, de crímenes, etcétera, hace vivir al Ecuador un momento gravísimo y hay, digamos, la forma en que las personas, en que la ciudadanía quisiera que se termine con esa violencia es con más violencia. El actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en enero de este año decretó una figura que no consta en la Constitución, que se llama guerra interna, que es una especie de guerra al terrorismo. Todos los delincuentes que están asociados con el narcotráfico, ahora en este nuevo discurso contra el crimen, se llaman narcoterroristas. Y desde ese momento las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tienen un papel tremendamente relevante para supuestamente combatir el crimen. Pero llevamos ya casi 5 meses en que esos crímenes, esos asaltos, esa delincuencia, ese microtráfico, ese narcotráfico no ha desaparecido y menos se ha reducido. Entonces, la acción, el discurso popular se ha contaminado del discurso del poder acerca de que la violencia solamente se puede acabar con más violencia. A eso le llamo yo filofascismo. Las personas, cuando hay, por ejemplo, Jorge, un motín en la cárcel, que ha habido muchos, porque tanto el gobierno del presidente Lasso como del presidente Noboa no han logrado controlar de manera eficiente y de manera institucional, es decir, con políticas públicas, todos los centros de rehabilitación del Ecuador. De tal manera que las personas cuando miran, por ejemplo, una masacre en una cárcel que es transmitida a veces en vivo por los teléfonos celulares, la gente, por ejemplo, dice que está bien que se maten entre ellos. Entonces, esas pequeñas frases con el tiempo han recrudecido y una gran mayoría de personas está de acuerdo en que vivamos un estado de guerra interna, que las políticas de represión sean políticas de Estado para combatir este problema. Y hace poco hubo una consulta popular en la cual la mayoría de los ecuatorianos votó mayoritariamente para que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tengan muchísimas más facultades que las que tienen ahora, con estados de excepción, de tal manera que yo a eso le llamo filofascismo. Las personas están porque una muerte sea vengada con otra, los policías tengan libre disponibilidad de utilizar la fuerza, y eso me parece a mí que es peligrosísimo para un país, para una democracia y para el Estado de Derecho.
Bueno, justamente en ese artículo tú dices que esto se ha transformado en un estado policial en detrimento justamente de las instituciones, de los caminos de la democracia, en estudiar cuáles son las causas profundas que ha llevado a esto, y entonces es como una curita, si le quieren poner simplemente un parche a lo que está de fondo. Pero también veamos entonces, Carol, el panorama, la jugada política detrás de todo esto. Acá estamos hablando de un presidente que llegó al poder en una elección anticipada por un periodo de 1 año y medio, y le quedan solamente 9 meses para las elecciones de febrero del 2025. Ya antes de asumir oficialmente dijo que él aspiraba a la reelección. ¿Cómo está jugando las cartas para tratar de que la opinión pública se vuelve a su favor? Efectivamente, el presidente Noboa ha dicho en varias ocasiones que él pretende ser candidato nuevamente, es decir, ser reelecto por la población. Bueno, él ha cometido muchos errores tremendamente grandes, pero en el Ecuador, Jorge, los medios privados, los medios comerciales están del lado del gobierno, de tal manera que la mayoría de la población, muchas de las acciones, de las tomas de decisiones que toma el presidente Noboa, a veces contraria al interés general, a veces contraria, por ejemplo, a la política exterior de todo país moderno, son aplaudidas por la prensa, por los medios de comunicación privados, y así se enfocan hacia el exterior. Un ejemplo, el 5 de abril el presidente ordenó invadir la Embajada de México en Quito para supuestamente capturar a una persona, expresidente de la República, que se iba a fugar. Ya ese día, esa persona, ese exponente político del país, había recibido el asilo político de parte del gobierno de México. Por primera vez en la historia del Ecuador se hacía una incursión con armas, con personal policial, que fue transmitido también por las redes sociales sin ningún filtro, más bien felicitando al país por eso. Eso también me parece a mí que es parte de lo que yo llamo filofascismo, actuar por la fuerza en democracia sin respetar las leyes internas y las leyes internacionales, el derecho internacional, el derecho al asilo. Otra cosa es que es un gobierno que, por ejemplo, confunde sus intereses privados. Todos sabemos en el Ecuador, y espero que en buena parte del mundo que ve este programa, el actual presidente del Ecuador es hijo del hombre más rico del país. Pertenece a la exportadora de banano más grande que tiene el Ecuador. Entonces, es un personaje cuya manera de enfrentar los problemas políticos tienen mucho que ver con su extracción de clase. Para él el Estado es prácticamente una pequeña institución a través de la cual se pueden facilitar muchas cosas, como eh, incursionar en una embajada de manera armada, o como hace pocos días, la semana pasada, estalló un escándalo en el cual se vio involucrada su esposa, porque en una zona protegida de la costa ecuatoriana, en un sitio que se llama Olón, la esposa y algunos familiares pretendían construir una inmobiliaria, una serie de edificios privados, y parte de sus ministros, que eran empleados suyos de sus empresas, firmaron los permisos para que esas construcciones se hagan. Eso estalló un escándalo porque ese lugar es una zona protegida, porque es un recurso natural frágil, y sin embargo, durante una semana, el presidente y su equipo de comunicación dijeron poco. ¿Cómo habrá sido el escándalo, Jorge, que el día sábado la ministra del Ambiente tuvo que salir a decir que ese proyecto se paralizaba?
cosas, estos dos ejemplos que te he puesto, sirven para retratar cómo el presidente está tambaleando en su manera de querer ganar votación en este país para poder ser reelecto. Mientras tanto, seguimos en estado de guerra interna y la delincuencia sigue siendo de las suyas en todas partes del país. Además de eso, Jorge, hace menos de un mes el presidente subió el impuesto al valor agregado del 12% al 15%. El día de ayer se anunció el alza de la gasolina súper también. Es decir, tenemos precios internacionales. Un país que está azotado por el empobrecimiento, por las secuelas que dejó la pandemia, por el desempleo, y por la criminalidad. Es realmente imposible transitar por algunas ciudades del país, por ejemplo, a partir de la noche. Aunque los crímenes, los asaltos, las vacunas, que es cobrarle a ciertos negocios una cantidad de dinero mensual para que no sean asaltados. Mientras él hace una serie de cosas que no tienen nada que ver con gobernar y contener esta oleada criminal, el presidente está enfrascado en cosas particulares. De tal manera que me parece que el presidente está dando muchas, además de un discurso bastante cínico por parte de la comunicación oficial respecto, por ejemplo, cómo ha vilipendiado de manera reiterada a la vicepresidenta, a la persona que él escogió como su binomio presidencial, exiliándola prácticamente a Israel con una misión de ser una especie de facilitadora para conseguir la paz por la guerra que está activa actualmente contra Palestina. Entonces, tú miras a un presidente que tiene unas prioridades que no son las que un país con una crisis económica muy grave necesita enfrentar. Y a pesar de eso, sigue pensando que puede ser reelecto en febrero del 2025. Él está, no sé si mal asesorado, no sé si la influencia que ejerce en él y este gobierno, el Fondo Monetario Internacional, le hacen tomar medidas que endurecen más las condiciones en las cuales se desenvuelve la población ecuatoriana, pero él da bandazo tras bandazo, lamentablemente para el país. A un detalle más a todo lo que tú acabas de decir, Carol. Estamos hablando del hijo del hombre más rico del Ecuador, el empresario bananero Noboa, que lo intentó varias veces la presidencia y no le resultó, que debe a la impositiva por lo menos decenas de millones de dólares. Se está hablando como de hasta 100 millones de dólares. Y ese aspecto de lo que tiene que ver con el cobro impositivo, por ahora el papá no paga lo que debe. Así es, Jorge. El señor Álvaro Noboa, que es el papá del actual presidente, sus empresas exportadoras de banano le deben al fisco ecuatoriano muchísimo dinero, cerca de 100 millones de dólares. Pero de eso, por ejemplo, los medios de comunicación casi no hablan. Los impuestos son para otros sectores, para otros, por ejemplo, el impuesto del valor agregado, el IVA, como acá se le conoce en Ecuador, es un impuesto que se dijo que los 3 puntos porcentuales que se subían era para financiar la guerra contra el narcotráfico. Pero ha habido una serie de contradicciones en los funcionarios, en los ministros, para qué realmente va a servir ese aumento. Si era por exigencia del propio Fondo Monetario Internacional o era porque realmente se necesitaban para otras cosas que no fueran necesariamente el combate al crimen organizado. Entonces, fíjate tú, los impuestos se suben para la mayoría de la población, que te repito, el Ecuador vive uno de los momentos más duros del desempleo, del subempleo, en medio de una descomposición social y de violencia inusitada, realmente extraña para nosotros como país que
algún presidente hace varios años calificó como una isla de paz. Eso ya no lo somos más. Entonces, efectivamente, el impuesto que los pague la mayoría de la población, población que, te digo, está en condiciones muy tristes, muy dolorosas, y las empresas más grandes, exportadoras de banano, que representa el presidente Noboa, no pagan impuestos y además daría la impresión que se burlan de ello, porque no cumplen las obligaciones que sí le piden al resto de la población, con pretextos no necesariamente reales. Estamos hablando con Carol Murillo, socióloga y catedrática universitaria, directamente desde Quito, sobre la situación en Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Carol Murillo directamente desde Quito. Carol, socióloga y catedrática universitaria. Estamos hablando sobre la situación en Ecuador y decíamos en el primer bloque, Carol, de que se ha creado a través de estos estados de guerra interna lo que parece ser un estado policial en detrimento, para ti, entre otros, de la democracia. ¿Cuán preocupante para ti es el estado de la democracia en Ecuador? Muy preocupante, Jorge, entre otras cosas porque desde el año 2018 el Ecuador vive una desinstitucionalización programada por las élites de este país que recapturaron el Estado. Y cuando hablo de recaptura del Estado, hablo de sectores económicamente pudientes, sectores económicos que se hacen cargo de una filosofía económica como es el neoliberalismo, pero el neoliberalismo en unas circunstancias que afectan los valores de la democracia. Por ejemplo, mira, el presidente anterior era un banquero que lo ha sido toda la vida. Él no ha sido un político, no ha sido un político profesional que entiende la política como una vía para enfrentar las necesidades, los problemas que toda sociedad tiene. Y en este momento tenemos grandes problemas en el Ecuador. Te decía en la parte primera, que es la crisis del crimen organizado. Entonces, fíjate que eso nos lleva a pensar a muchas personas que trabajamos en las ciencias sociales que la crisis de la democracia representativa, la democracia liberal, es absolutamente inocultable. Cuando tú tienes un sistema democrático, pero ese sistema democrático que se cubre, que se sostiene en las constituciones, en un contrato social acordado por sus ciudadanos, como fue la última constitución, y no se respeta ese texto constitucional, sino que por el contrario, hemos vivido 3 consultas populares, Jorge, para ir rompiendo ciertas cosas que no le convienen a las élites de ese país y que están inmersas en esa constitución. Nuestra constitución es una constitución garantista, es una constitución que le garantiza a los ciudadanos muchos de sus derechos como en un ejercicio democrático diario. Lamentablemente, eso no le gusta a ninguno de los grupos económicos fuertes y que hoy se turnan para administrar o tutelar el Estado. Entonces, cuando tú tienes ese respeto a la Constitución, a la norma máxima de una nación, pues tú te estás dando cuenta que el sistema político no responde ni respeta eso y por el contrario, tiene como meta, como objetivo, siempre hablar mal de esa Constitución, siempre despreciarla.
Ni siquiera se han dado el trabajo de decir, por ejemplo, Jorge, vayamos a una asamblea constitucional, no constituyente, constitucional, para reformar alguna de las cosas que tiene de malo según ellos, sino que utilizan otras vías para ir rompiendo poco a poco el equilibrio garantista que le proporciona a la ciudadanía ecuatoriana esa constitución. Entonces, utilizan las consultas populares, utilizan la Asamblea Nacional, lo que en otros países se conoce como el Congreso, para ir desvirtuando y rompiendo el corpus de ese texto que es el nuevo contrato social del Ecuador. Entonces, todo eso apela a que la democracia, si no está diseñada constitucionalmente por la oligarquía, por las élites de este país, esa democracia no es buena. Esa democracia es mala. Si ellos respetaran la Constitución, que fue hecha en una asamblea constituyente, si ellos respetaran la voluntad popular que por primera vez votó universalmente para que sea aprobada, la democracia no estaría en peligro como lo está ahora, porque todo lo que hacen desde arriba, de manera inconstitucional, de manera arbitraria y hasta despótica, Jorge, en este país desde hace 7 años, es copiado por mandos medios y por la población en general. Eso también se llama corrupción, corrupción política, corrupción deliberada por deslegitimar algo que es legalmente para todos los ciudadanos. Entonces, ¿y por qué lo hacen? Entre otras razones. Primero, porque la figura, el valor democrático, se sustenta en un Estado que garantiza políticas públicas, que garantiza salud, que garantiza educación para todos, que garantiza un nivel muy cercano, o que aspiramos sea lo más cercano a la igualdad de todos. Eso no le gusta a ninguno de los sectores económicos fuertes de este país. Entonces, prefieren destruir la democracia a cambio de poco a poco ir voy a decirlo de esta manera, desarmando al Estado para que solamente sirva de puente para los negocios de grupo que hay en este momento en el país. Negocios de grupo, y me refiero a los grupos que están en el Estado como gobernantes. Entonces, una cosa sí es la que me lleva a decir que estamos regresando a una especie de Estado oligárquico. Y un Estado oligárquico que la democracia es demasiado para ellos, es demasiada concesión a la ciudadanía y que ellos no están dispuestos a hacerlo. Entonces, eso me preocupa porque las personas, cuando ven actuar a las élites de manera tan arbitraria, copian esa arbitrariedad de otras maneras y respetando cualquier cosa y respetando un servicio público y respetando una conquista laboral. Por ejemplo, se quiso poner el trabajo por horas en el país, fue incluido en la consulta, y respetando las conquistas laborales que durante un siglo se han logrado en este país. Afortunadamente, la ciudadanía en esa pregunta votó no. Entonces, fíjate tú cómo, pero eso no quiere decir que en un sector de la población sí caló la idea de que es mejor tener un trabajo mal pagado a no tener ninguno. Y no solamente mal pagado, sino sin derechos, sin seguridad social, sin los beneficios de ley, etc. Entonces, eso, fíjate tú, en democracia, en una democracia liberal, ni siquiera estoy hablando de una democracia de otro tipo, una democracia liberal, que ellos pretenden ser los representantes de ese liberalismo, sin embargo, a la hora de actuar, se comportan como patrones, se comportan como caciques, se comportan como representantes neocoloniales de un pasado que ya no queremos más. Entonces, lo que quiero decir es que la democracia está en crisis porque el tipo de democracia que tenemos a ellos les estorba y hacen todo lo posible cuando gobiernan
para ir socavando los valores de esa democracia y los derechos de la ciudadanía. Y para finalizar, Carol, esta realidad que se está viviendo dentro del Ecuador, en donde la democracia viene siendo amenazada y viene en caída libre, ¿es un hecho único y autóctono del Ecuador o esto puede tener influencias de otras regiones o esto en cuanto a la democracia es un problema global, es un problema geopolítico? Sí, efectivamente, Jorge, no es un problema eh, del Ecuador, es un problema global. El modelo de democracia que tenemos en la mayoría de países está en una crisis por distintas razones, entre otras porque el propio sistema capitalista y su democracia liberal, su sistema político, no ha podido solucionar la mayoría de los problemas. Un ejemplo clarísimo fue, por ejemplo, eh, ya lo he dicho en otros espacios, que durante la pandemia se hizo evidente lo malo que estaban los sistemas sanitarios en la mayoría de países, incluidos los países desarrollados. Es decir, no había una cobertura para la mayoría de la población. Ahora bien, en el caso del Ecuador, que un gobierno que está representado por personas civiles, que llega a administrar, que llega a gestionar el Estado y que llega con una política, con una filosofía política, y no lo puede hacer, y necesita en una situación de crisis criminal, de crisis de violencia, etcétera, necesita sostenerse en las Fuerzas Armadas y en la policía, y para darle mucho más poder a la policía y a las Fuerzas Armadas recurre a una consulta popular, pues ese es un síntoma de que el poder civil no ha comprendido qué es gobernar en democracia y que necesitamos de las Fuerzas Armadas, necesitamos de situaciones coercitivas y represoras para poder gobernar. Ese es un síntoma y una práctica que en el Ecuador la estamos viviendo. No es algo que va a venir, es algo que estamos viviendo, que comenzamos a vivir antes de la consulta popular y que la seguiré viviendo en otras condiciones más duras después de que las personas, de que la mayoría de la población lo aprobó. A eso también es lo que llamo, es una percepción filofascista de la situación. Es en democracia donde han anidado estos discursos y estas prácticas, y por eso es que hablo de una descomposición de la democracia. Entonces, para mí es una alerta de peligro porque todo esto tiene el respaldo en América y en América Latina del gobierno de los Estados Unidos. Y te digo esto porque la presencia del embajador estadounidense en el Ecuador es muy, muy recurrente. Él está en medios de comunicación, él está viajando y apoya las medidas y apoyó, por ejemplo, las preguntas que tienen que ver con esta especie de militarización de la sociedad desde el Estado y policías, un Estado policial. No quiero enredarme con la palabra. Un Estado policial. Eso para sostener una democracia moderna es inverosímil, totalmente inverosímil. Antes, los militares daban golpes de Estado y gobernaban ellos con represión. Ahora se ha invertido algo. Los civiles no pueden gobernar, entonces recurren a la ayuda de los militares. Pareciera que es un nuevo modelo para sembrar y para controlar a la población. Eso me parece, Jorge. Carol Murillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Jorge, y a quienes hacen el canal, muchas gracias.